Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Yo estoy muy emocionada de guiar la conversación de hoy, porque tenemos sobre la mesa una montaña, literal, una montaña enorme de estudios psicológicos, artículos académicos y, bueno, mucho análisis de comportamiento humano. Y yo estoy encantado de estar aquí para desmenuzar todo este material contigo. Hola a todos. Hola. La misión de esta sesión, para quienes nos escuchan, es explorar una premisa que, a simple vista, parece ir completamente en contra del sentido común. O sea, vamos a descubrir por qué adquirir conocimiento profundo suele generar dudas paralizantes, mientras que la ignorancia absoluta casi siempre viene acompañada de una certeza inquebrantable. Es una paradoja tremenda, sí. Totalmente. Y para empezar a entender esto, necesitamos viajar a la ciudad de Pittsburgh al año 1995 y hablar de un hombre llamado MacArthur Wheeler. Ah, el famosísimo caso de Wheeler. ¡Qué locura de historia! Es increíble. A ver, este hombre decidió robar 2 bancos a plena luz del día. Pero el detalle verdaderamente inolvidable de la historia es que lo hizo sin usar ningún tipo de máscara, ni sombrero, ni disfraz, nada. Nada de nada, cero cobertura. Exacto. Entró a las sucursales con la cara completamente al descubierto, mirando directamente a los lentes de las cámaras de seguridad. Y bueno, como era de esperarse, fue un plan con una vida útil muy corta. La policía tocó a su puerta esa misma noche. Claro, era inevitable. Sin embargo, el clímax de esta historia no es el arresto en sí, sino lo que ocurrió en la sala de interrogatorios. Esa es mi parte favorita de los reportes. Es que es surrealista. Cuando los detectives sentaron a Wheeler y le mostraron las grabaciones de seguridad donde se veía su rostro con total nitidez robando el banco, él los miró con una confusión genuina, casi infantil, Ajá. y pronunció una frase que quedó grabada en la historia criminal. Dijo, «Pero si me puse el jugo». ¡Wow! Es una respuesta espectacular que de verdad abre la puerta a un abismo psicológico enorme. Resulta que Wheeler había escuchado que el jugo de limón se usaba como tinta invisible en algunos experimentos científicos de escuela primaria. Sí, el clásico experimento que todos hicimos. Tal cual. Y a partir de ese dato aislado, su cerebro dio un salto olímpico y concluyó, con una seguridad absoluta y monumental, que si se untaba jugo de limón en la cara, las cámaras de seguridad literalmente no podrían registrar su imagen. Y él estaba tan pero tan seguro de esto que arriesgó su libertad basándose en esa premisa absurda. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque los análisis psicológicos posteriores demostraron que Wheeler no padecía de esquizofrenia ni tenía problemas psiquiátricos de ningún tipo. O sea, no estaba alucinando. No, simplemente era una persona que no sabía lo que no sabía. Y lo más aterrador es que esa ignorancia se sentía, desde su perspectiva interna, exactamente igual que el conocimiento más riguroso. Lo fascinante aquí es que este caso criminal que parece sacado del guión de una comedia no es una rareza ni una anécdota aislada. Es en realidad una ventana a un fenómeno universal que explica el comportamiento de todos los seres humanos. De todos nosotros. De todos nosotros. De hecho, este peculiar robo bancario fue la chispa que encendió uno de los campos de estudio más importantes de la psicología moderna. No estamos hablando de un cerebro defectuoso en el caso de Wheeler. Estamos hablando de un defecto de fábrica en el diseño mismo de cómo la mente humana evalúa su propia competencia. ¡Qué fuerte! Y para entender cómo la ciencia pasó de un ladrón empapado en limón a medir este fenómeno a gran escala, entran en escena David Dunning y Justin Kruger. Dos nombres clave en la psicología. Así es. Dunning era un psicólogo de la Universidad de Cornell que, al leer sobre el caso de Wheeler en el periódico, se planteó una hipótesis muy audaz junto a su estudiante, Kruger. Ellos se preguntaron si las personas realmente poseen la capacidad cognitiva para evaluar su propio nivel de habilidad, ¿cierto? Exactamente. Y no se quedaron en la teoría, diseñaron una serie de experimentos que no medían conceptos abstractos, sino habilidades muy concretas. Ajá, pusieron a prueba a grupos de estudiantes. Sí, estudiantes universitarios. Los pusieron a resolver pruebas rigurosas de lógica formal, ejercicios de gramática e incluso pruebas para evaluar qué tan buenos eran identificando el humor. Y el diseño de la evaluación posterior fue la clave de todo el experimento. Porque una vez que los participantes entregaron sus respuestas, se les hizo una pregunta fundamental. Les dijeron,
¿En qué percentil crees que quedaste en comparación con el resto de las personas en esta sala? Qué buena pregunta. Claro, porque la intención era contrastar matemáticamente la habilidad real con la habilidad percibida por cada individuo. Y los resultados de ese experimento original fueron absolutamente brutales. Demoledores. El cuartil inferior, es decir, el grupo de personas que obtuvo los peores puntajes de toda la prueba, creía firmemente que su desempeño los ubicaba en el percentil 62. O sea, una desconexión total con la realidad. Total. Quienes estaban en el fondo del pozo estadístico, reprobando de manera estrepitosa, caminaban por el campus convencidos de que eran más inteligentes y competentes que el 62% de sus compañeros. Estaban reprobando rotundamente, pero sus cerebros les contaban una historia de éxito y superioridad. Este estudio se publicó en 1999 bajo el título Incompetente e inconsciente de serlo. Un gran título. Muy descriptivo. Y les valió el premio Ig Nobel en el año 2000, que es un galardón que celebra precisamente las investigaciones que primero hacen reír, pero que luego te obligan a pensar profundamente. Totalmente. Ahora bien, hay un hallazgo en ese mismo estudio que muchas veces queda opacado por la anécdota de los incompetentes seguros de sí mismos. Y es igual de revelador. ¿A qué te refieres? A que los estudiantes con los puntajes más altos, o sea, los verdaderos genios de la prueba, subestimaron significativamente su propio desempeño. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la intuición nos diría que un experto sabe perfectamente que es un experto, ¿no? Exacto, uno asumiría eso. Pero los mejores del grupo pensaban que su desempeño era apenas un poco mejor que el del promedio. Para ilustrar cómo se ve esto en la vida real, me gusta pensar en la cocina. A ver, cuéntame. Es como alguien que apenas sabe hervir un huevo sin quemar la olla y de repente se siente un chef estrella listo para inaugurar un restaurante de lujo. Sí, el típico principiante entusiasta. Mientras tanto, un chef con múltiples estrellas Michelin, que lleva 30 años en los fogones, duda constantemente de la nueva receta que acaba de crear antes de ponerla en el menú. Claro, lo revisa 1000 veces. Duda precisamente porque conoce todas las intrincadas, complejas y sutiles reacciones químicas que pueden hacer que un plato salga mal. Esa comparación captura la esencia del fenómeno a la perfección. El principiante no ve los riesgos, pero el experto solo ve las posibles fallas. Aunque bueno, es importante hacer una aclaración técnica sobre cómo se suele visualizar esto hoy en día, en Internet. Uy, sí, la famosa gráfica. Exacto. Quienes navegan buscando sobre este tema, a menudo se encuentran con una gráfica muy popular que muestra un pico altísimo llamado el Monte de la Ignorancia, seguido de una caída dramática hacia el Valle de la Desesperación. Sí, esa gráfica es un clásico en las presentaciones corporativas. La he visto 1000 veces. Es muy didáctica, pero es un malentendido popular. El estudio original de 1999 nunca dibujó una curva con esa forma de montaña rusa caricaturesca. Qué interesante, o sea que es un invento posterior. Sí, es una adaptación. Sin embargo, aunque la gráfica sea una simplificación de Internet, la premisa fundamental que intenta representar es un hecho irrefutable respaldado por décadas de ciencia. ¿Qué sería? Que las personas menos competentes sobreestiman drásticamente su capacidad y las más competentes tienden a subestimarla porque asumen, erróneamente, que si algo es fácil para ellos, también debe ser fácil para los demás. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, a mí me cuesta un poco entender cómo un cerebro tan evolucionado cae en una trampa tan básica. Ya establecimos qué es este efecto y cómo se midió, pero el misterio real es el mecanismo detrás de eso. Claro, el porqué de las cosas. Exacto. ¿Por qué no tenemos una especie de alarma interna que nos diga, oye, estás entrando en territorio desconocido? ¿Acaso equivocarse sobre la propia habilidad no es peligrosísimo para la supervivencia? Yo imagino un cazador primitivo. Moriría rápidamente si sobreestima su capacidad frente a un animal salvaje. Es una excelente observación. Si conectamos esto con un panorama más amplio, la biología evolutiva y la psicología cognitiva nos dan la respuesta a esa aparente contradicción. A ver. El problema central es lo que se conoce como la paradoja de la ignorancia. Es una trampa lógica perfecta. Resulta que para saber que uno es verdaderamente malo en algo, se necesita tener un nivel suficiente de dominio en esa misma área para poder reconocer los propios errores. Ah, claro. Un principiante absoluto carece del marco de referencia, del vocabulario y del conocimiento necesario para evaluarse a sí mismo.
No es que el cerebro quiera mentir, es que literalmente no tiene con qué medir su propia incompetencia. Es como alguien que no tiene oído musical, supondo. Al carecer de las herramientas auditivas para identificar las notas correctas, no puede escuchar que está desafinando. Tal cual. Internamente, su cerebro le dice que está cantando una ópera perfecta en el baño. Es un gran ejemplo. Y respecto a tu pregunta sobre la supervivencia, hay que entender el contexto evolutivo. En aquel entorno primitivo y hostil, la sobreconfianza era de hecho el motor de la acción. ¿En serio? ¿Sí? Si un cazador primitivo dudaba de cada movimiento, si se detenía a analizar cada variable matemática sobre el viento y el peso de su lanza antes de actuar, terminaba paralizado por el análisis. Y la parálisis significaba no comer. Exactamente. La evolución priorizó la acción decidida sobre la precisión absoluta. La sobreconfianza impulsaba a los seres humanos a intentar, a construir, a cazar y a sobrevivir, frente a probabilidades abrumadoras. Entiendo. O sea que la duda crónica era un boleto rápido a la extinción. Así es. Pero el mecanismo que fue útil en la sabana hace miles de años, hoy se convierte en una bomba de tiempo en el siglo XXI. Hoy no estamos cazando mamuts, estamos lidiando con sistemas de una complejidad abrumadora. Y ahí es donde el diseño nos falla. Claro, esa misma falsa seguridad evolutiva es la que hoy impulsa a personas sin ninguna formación médica a pontificar sobre la eficacia de las vacunas, o a invertir los ahorros de toda una vida en criptomonedas basándose en un video de 3 minutos en Internet. Y sintiendo la misma autoridad inquebrantable que un especialista con 30 años de estudio. Totalmente. Al no haber un tigre dientes de sable que nos devore inmediatamente por estar equivocados, pues la ignorancia campa a sus anchas. Y se manifiesta en casi todos los aspectos de la vida diaria, creando dinámicas muy destructivas. Fíjate que uno de los escenarios más evidentes es el del liderazgo corporativo tóxico. Uf, ni me digas. De esos hay muchos. Hablamos de líderes que alcanzan posiciones de poder con un conocimiento súper superficial de las operaciones de la empresa. Toman decisiones unilaterales desastrosas y desestiman las advertencias de los verdaderos técnicos del equipo. Y lo trágico de esta dinámica no es solo el daño material que causan, sino la disonancia cognitiva, ¿no? Totalmente. Porque desde afuera, todo el equipo ve a una persona arrogante y necia. Pero desde la perspectiva interna de ese líder, la experiencia es la de una total claridad visionaria. Wow. Esa persona cree genuinamente que es la única en la sala capaz de ver la solución, porque su cerebro filtra cualquier información compleja que amenace su frágil competencia. Esa disonancia es aterradora. Y a ver, si un solo jefe con exceso de confianza puede desestabilizar toda una oficina, imaginemos lo que ocurre cuando se le entrega un altavoz global a millones de personas que operan bajo este mismo sesgo. ¿Te refieres a las redes sociales? Claro, las redes sociales son, en esencia, la arquitectura perfecta para amplificar esta paradoja. Plataformas como X o Instagram recompensan la certeza absoluta y penalizan los matices o la duda. Todo es blanco o negro. Es un ecosistema algorítmico diseñado específicamente para viralizar la simplificación extrema, lo cual es el hábitat natural del efecto que estamos analizando hoy. Sí, es muy común ver esos hilos interminables en Internet que prometen explicar, no sé, un conflicto geopolítico de siglos de antigüedad en 20 mensajes breves. Como si fuera tan sencillo. Exacto. Quien redacta y quien lee ese hilo siente una epifanía inmediata. Es el equivalente a leer el primer párrafo del resumen de Wikipedia sobre física cuántica y sentir el impulso irresistible de entrar a un laboratorio a darle órdenes a los científicos. Es una analogía perfecta. El principiante puede resumir el tema de manera tan asertiva porque al no saber nada, ignora las inmensas capas de contexto histórico, económico y social que está omitiendo. Y en la otra cara de la moneda, el verdadero experto observa ese mismo hilo de mensajes y se queda mudo, paralizado por la responsabilidad de saber que es imposible comprimir décadas de estudio multidisciplinario en un formato tan reducido sin incurrir en negligencias informativas. Claro, el experto ve los matices. Ahora bien, esta dinámica no solo afecta cómo juzgamos a los demás o cómo interactuamos en línea, sino que sabotea profundamente la forma en que intentamos mejorar nosotros mismos. ¿En qué sentido? Es fascinante observar qué ocurre cuando alguien intenta aprender una habilidad compleja, digamos un nuevo idioma o programación. Así, el inicio es pura motivación. Exacto.
Las primeras 2 semanas todo es entusiasmo. El cerebro asimila los conceptos básicos rápidamente y surge el pensamiento de, oye, esto es sumamente fácil. Pero poco después, la ilusión colapsa estrepitosamente. Ese es el famoso Valle del Desencanto, ¿verdad? Así es. Y la psicología detrás de ese valle es una de las ironías más crueles de la mente humana. ¿Por qué lo dices? Porque el momento exacto en el que el estudiante empieza a adquirir verdadera competencia es también el momento en el que adquiere, por fin, el marco de referencia necesario para notar lo mal que lo está haciendo. O sea, los ojos se le abren a la realidad. Tal cual. Al vislumbrar la verdadera e intimidante montaña de complejidad que requiere la disciplina, la confianza inicial se desploma. El dolor psicológico de darse cuenta de la propia ineptitud es tan agudo que es justo en este punto donde la inmensa mayoría de las personas abandona el aprendizaje. Es una verdadera lástima. Porque abandonar en ese pozo de frustración significa rendirse justo en el instante en que el cerebro finalmente ha dejado de alucinar, por así decirlo. Exacto, es cuando más cerca estás del aprendizaje real. Se calibró con la realidad. Se abandona la competencia real a cambio de volver a la comodidad de no saber. Pero entiendo que el cerebro tiene una última línea de defensa para proteger el ego, y que es quizás la más insidiosa de todas: el sesgo del punto ciego. Uf, el sesgo del punto ciego. Este sesgo es la obra maestra del autoengaño humano. A ver, explícanos cómo funciona. Diversos estudios han demostrado que la gran mayoría de las personas son excepcionalmente buenas para identificar este exceso de confianza en sus amigos, familiares o políticos. Como decíamos, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Sí, siempre juzgamos al de al lado. Pero cuando los investigadores preguntan a los participantes qué tan susceptibles se consideran ellos mismos a caer en estas trampas cognitivas, casi todos afirman ser menos susceptibles que el promedio. ¡Qué conveniente! El cerebro construye una narrativa elaborada de objetividad, convenciéndose a sí mismo de que los sesgos son algo que le ocurre a la gente menos inteligente, protegiendo así la autoimagen de la incomodidad de sentirse vulnerable o equivocado. Lo cual rompe todas las leyes de la estadística. No es matemáticamente posible que la mayoría de la población esté por encima del promedio en inmunidad al autoengaño. Estadísticamente es absurdo. Básicamente es el sesgo de creer que uno no tiene sesgos. Entonces, a ver, si nuestros cerebros están programados biológicamente para sobreestimar nuestras capacidades iniciales y además tienen mecanismos de defensa para cegarnos ante nuestros propios errores, ¿cómo sobrevive uno intelectualmente a esto? Es un gran reto. Porque no podemos simplemente resignarnos a la ignorancia arrogante. Afortunadamente, leyendo los documentos, veo que la ciencia del comportamiento ha identificado hábitos muy claros para calibrar esta confianza sin destruirla por completo. Así es, hay herramientas. El primer hábito que mencionan consiste en buscar fricción en lugar de validación. Me encanta ese concepto. Y es vital. Pero este primer paso requiere una fortaleza mental considerable. Implica que, una vez que alguien adquiere un conocimiento básico sobre un tema y siente esa peligrosa oleada de invencibilidad, debe buscar proactivamente a personas con mucha más experiencia y solicitar una retroalimentación brutal. O sea, no buscar a quien te aplauda. Exacto. El objetivo no es buscar palmaditas en la espalda, sino pedirle a un experto que señale sin piedad tus puntos ciegos. Es un choque de realidad controlado. Es interesantísimo cómo esto se aplica en las altas esferas del rendimiento. Si lo piensas, los atletas olímpicos o los cirujanos neurológicos de élite nunca llegan a un punto donde dicen, bueno, ya sé suficiente. Jamás. Siempre tienen un coach. Al contrario, cuanto mejores son, más exigen que sus entrenadores o mentores encuentren fallas microscópicas en su técnica. Esa fricción temprana, esa incomodidad de ser corregido, es literalmente la vacuna contra el exceso de confianza crónico. Esa es la metáfora perfecta. Una vacuna. Y el segundo hábito es, creo que aún más difícil en la cotidianidad. Consiste en practicar la frase "no lo sé" con profundo orgullo. Exactamente. Cuando surge una pregunta sobre un tema complejo que escapa a nuestra verdadera área de dominio, en lugar de improvisar una opinión para mantener las apariencias, hay que normalizar la respuesta. Decir abiertamente, no tengo la información ni el contexto suficiente para emitir un juicio válido sobre eso. A ver, aquí tengo que cuestionar qué tan realista es esto en la práctica. ¿Por qué lo dices? Suena maravilloso como filosofía de vida, pero pensemos en la cultura laboral de hoy, especialmente en muchos entornos corporativos de América Latina.
Ah, claro, la dinámica de oficina. En una sala de juntas, decir no lo sé suele ser un tabú imperdonable. La vulnerabilidad intelectual se penaliza severamente. Un líder que admite ignorancia frente a sus superiores o frente a su propio equipo suele ser etiquetado inmediatamente como alguien débil o incapaz. Esto plantea una pregunta importante y va directo a la raíz del problema cultural. Hay una urgencia absoluta por redefinir lo que significa el no sé. ¿Cómo deberíamos verlo entonces? Históricamente lo hemos interpretado como un vacío vergonzoso de información, pero desde la psicología cognitiva, un no sé articulado y deliberado es la señal más clara de una metacognición avanzada. Metacognición avanzada. Suena muy técnico. Es decir, es la demostración del nivel más alto de madurez intelectual, porque indica que la persona ha mapeado con exactitud dónde terminan las fronteras de sus capacidades. Si un entorno laboral castiga la honestidad intelectual, lo que hace en la práctica es promover y recompensar a los incompetentes que gritan más fuerte. Tal cual. Se institucionaliza el efecto Dunning-Kruger. Se premia la arrogancia sobre la verdadera pericia. Una receta para el desastre corporativo. Lo que nos lleva al tercer mecanismo de supervivencia cognitiva que encontré en las notas. El uso de la escala de confianza del 1 al 10. Una herramienta muy práctica. La estrategia dicta que antes de tomar una decisión de alto impacto, digamos como una inversión financiera o un cambio radical de carrera, hay que detenerse a evaluar el nivel de certeza del 1 al 10. Y más importante aún, listar las evidencias concretas, verificables y externas que justifican ese número. Y aquí es donde el esquinto os traiciona. Si esa evaluación rápida te arroja un nivel de seguridad de 9 o 10, pero al intentar listar las evidencias solo aparecen justificaciones vagas. Como decir, es que es sentido común. Exacto, o lo siento en el estómago, o es obvio. Ahí se deben encender todas las alarmas. Es un indicador clínico de peligro. Definitivamente. En disciplinas genuinamente complejas, los verdaderos expertos casi nunca sienten un 10 absoluto de certeza. Entienden que siempre hay variables ocultas, excepciones a la regla y factores impredecibles. La certeza absoluta sin un respaldo de datos comprobables es el síntoma definitivo de estar parado en la cima de la montaña de la ignorancia, a punto de caer al abismo. Llegando ya al cierre de este análisis a fondo, siento que toda esta investigación parece destilarse en una verdad fundamental, que de hecho está resumida en una cita brillante extraída de los documentos. La cito textualmente. No saber que no sabes es la forma más peligrosa de no saber. Es una frase que te deja helado. Para quienes nos escuchan y quieran aterrizar esto en su propia realidad hoy mismo, la ciencia sugiere un autotest de humildad. Ah, sí, el ejercicio final. Consiste en elegir un área de la vida donde uno sienta una confianza superlativa. Digamos, la capacidad para manejar las finanzas, el conocimiento sobre nutrición o las habilidades de liderazgo. Y hacerse dos preguntas implacables. A ver, ¿cuáles son? Primero, ¿cuántas horas reales de estudio y práctica metódica respaldan esta confianza? Y segundo, ¿Qué tan difícil le resultaría a un experto mundial en esa área refutar mis convicciones más profundas? es un ejercicio que desarma el ego, sin duda alguna. Y para concluir nuestra sesión, me gustaría dejar sobre la mesa una idea que expande un poco los límites de todo lo que hemos explorado hoy. Adelante, te escuchamos. Si toda esta ciencia del comportamiento nos ha demostrado que la ignorancia es un mal invisible que se disfraza de certeza absoluta, quizá debamos replantearnos el propósito mismo de la educación. ¿En qué sentido? Históricamente hemos creído que educarse es acumular datos para llenar el vacío de la ignorancia. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero objetivo del conocimiento no fuera ese, sino construir un mapa sumamente detallado de nuestra propia ignorancia? Me encanta esa visión. Imaginemos el impacto de vivir en una sociedad donde las mentes más brillantes y los líderes más influyentes no fueran celebrados por la contundencia de sus afirmaciones, sino por su extraordinaria habilidad para enumerar, con precisión quirúrgica, la vasta inmensidad de las cosas que aún no logran comprender. Esa es una perspectiva que lo cambia todo. Transformar nuestra ignorancia reconocida en la herramienta intelectual más poderosa que tenemos. Exactamente. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por los laberintos, las trampas y las maravillas de la mente humana.
Esperamos que esta conversación sirva como una brújula sólida para navegar la constante avalancha de información y opiniones en la que vivimos. Y sobre todo, para tener el coraje de dudar de nuestras propias certezas. Así que la próxima vez que surja el impulso incontrolable de dar una opinión definitiva sobre un tema del que apenas se leyó un titular en redes, vale la pena recordar al señor MacArthur Wheeler. Sí, por favor. Hay que asegurarse de no estar frotándose jugo de limón en la cara, creyendo ingenuamente que el mundo no puede vernos. Gran consejo. Ha sido un placer compartir este conocimiento. Hasta la próxima.